Hola, aquí estamos ya en la segunda parte de la lección número 143 del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo determinábamos el ángulo a través del cual yo tengo que girar un sistema de coordenadas para que se coloque en otra posición y de manera que en ese nuevo sistema de coordenadas, así girado, una ecuación general de grado 2 con dos variables, x y y, que contenga el término con coeficiente literal XY, se convierta en una ecuación también cuadrática general de segundo grado, ¿verdad? Con las variables X', Y' en ese otro sistema de coordenadas que resulta al yo girar el original, y que entonces no tenga un término con coeficiente literal X', Y'. Pues habíamos comenzado, ¿verdad?, a hacer la transformación. Yo escribí la ecuación original, hicimos la sustitución de las fórmulas de rotación, ¿verdad?, correspondientes, e indicamos que después que hiciéramos todo el trabajo algebraico de transformar esa ecuación original en una nueva con variables X', Y', el coeficiente que iba a acompañar al término que tenía entonces coeficiente literal X', Y', era el B', ¿verdad?, que consistía, que era este que estaba aquí, menos 2A seno de Z coseno de Z más B coseno cuadrado de Z menos B seno cuadrado de Z más 2C seno de Z coseno de Z, donde esta A, esta B y esta C son los coeficientes A, B y C de la ecuación cuadrática general original que hayamos considerado, ¿verdad? Bien, y entonces nos preguntamos, bueno, pues yo quiero que ese coeficiente nuevo, en la nueva ecuación, luego que es girado el sistema de coordenadas original a través del ángulo de medida Z, ¿verdad?, Z grados o radianes, como usted lo quiera ver, ese coeficiente, que entonces es el que acompaña al término con coeficiente literal X', Y', sea 0, ¿verdad? Bueno, pues antes de ver eso, vamos a recordar que hay una fórmula trigonométrica que dice que el seno del doble de un ángulo es 2 veces el seno de ese ángulo por el coseno de ese ángulo, y que hay otra fórmula del coseno del doble de un ángulo, que es el coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo, ¿ok? Y entonces, si dejándonos llevar por esas fórmulas trigonométricas que aprendimos cuando estudiamos las fórmulas trigonométricas, podemos transformar esta expresión de B', ¿verdad?, que habíamos marcado con un número 1, del siguiente modo. Mire, B' será igual a menos 2A. Y entonces fíjense que tengo aquí seno de Z por coseno de Z. Pero fíjense que seno de Z por coseno de Z, ¿lo ve aquí? Seno de Z por coseno de Z, al multiplicarse por 2 da el seno de 2Z. Así es que el seno de Z por coseno de Z solo, que es lo que yo tengo aquí, yo lo puedo pensar que es la mitad del seno de 2Z, ¿verdad?, resolviendo para este factor seno de Z coseno de Z, que es lo que aparece aquí. Por lo tanto, aquí, en esta ecuación número 1, yo puedo escribir que B' será igual a menos 2A. Pero entonces, en vez de seno de Z por coseno de Z, pues lo que encontramos que es seno de Z por coseno de Z, que es la mitad del seno de 2Z, ¿verdad?, la mitad del seno de 2Z. Mira, lo sustituimos ahí. Más. Y fíjense que aquí yo tengo dos términos que contienen el coeficiente literal B original de nuestra ecuación original, que es el que acompaña al coeficiente literal XY, y saco de factor común a esa B, ¿verdad?, en esos dos términos. Así que ponemos aquí B y nos quedará entonces primero por coseno cuadrado de Z y luego por menos seno cuadrado de Z, ¿verdad?, sacar la B de factor común entre esos dos términos, ¿ok? Y finalmente aquí tenemos 2C, ¿verdad?, 2C y otra vez seno de Z por coseno de Z, que acabamos de ver que el seno de Z por coseno de Z puede escribir como la mitad del seno de 2Z. Pues sustituimos el seno de Z por coseno de Z por la mitad del seno de 2Z. Continuando con la simplificación, tenemos entonces que esto será menos A. Y entonces fíjense que este medio, al multiplicarse por este 2, da un 1. Así que efectivamente nos queda menos A por el seno de 2Z, por el seno de Z, más. Y aquí tenemos B, y por el coseno cuadrado de Z menos seno cuadrado de Z, recuerde que coseno cuadrado de Z menos seno cuadrado de Z, por esta fórmula trigonométrica, es el coseno de 2Z. Pues sustituimos esto, que tenemos aquí, por el coseno de 2Z, mírenlo ahí. Y más C, y al multiplicar un medio por 2 da 1, por el seno de 2Z. Así que C por el seno de 2Z, porque este medio con este 2 se cancela y da 1. Así que eso es lo que es el B', ¿verdad?, el coeficiente numérico en esa ecuación ya transformada al yo haber hecho el giro a lo largo del ángulo de medida Z, ¿verdad?, que acompaña al coeficiente literal
x', y'. Bueno, pues yo quiero que ese coeficiente, ¿verdad?, que es la b', se convierta en 0. Mírenlo aquí, ¿ves? Menos a seno de z más b coseno de 2z más c seno de 2z. Yo quiero que eso sea 0, cosa de que ese término, ¿verdad?, que tiene a x', y' como coeficiente literal desaparezca de esa nueva ecuación, ¿verdad? Bueno, pues vamos a investigar cuándo es que ese coeficiente b' que acabamos de encontrar, ¿verdad?, que esta expresión da 0. Pues fíjense, esa ecuación yo la puedo resolver del siguiente modo. Yo voy a tomar en ambos lados de esa ecuación, ¿verdad? Primeramente voy a pasar este término, el b coseno de 2z, al lado derecho lo pongo menos b coseno de 2z, ¿verdad? Y dejo en el lado izquierdo menos a seno de 2z y más c seno de 2z. Y entonces yo voy a multiplicar por el recíproco del coseno de 2z, por el recíproco de esto. Ya usted verá por qué. Al yo hacer eso, fíjense que aquí nos quedará menos a, y al multiplicar seno de 2z por 1 sobre coseno de 2z nos quedará seno de 2z por 1, seno de 2z sobre, y el 1 que está aquí debajo del seno de 2z por el coseno de 2z del coseno de 2z, más, y aquí será c por, y por la misma razón, ¿verdad?, que tenemos aquí seno de z por, y seno de 2z, al multiplicar por 1 sobre coseno de 2z, pues nos dará seno de 2z sobre el coseno de 2z. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique menos b por el coseno de 2z por el recíproco del coseno de 2z, esto cancela y nos quedará un 1, ¿verdad? Porque estoy multiplicando ese número, coseno de 2z, por su recíproco, que da 1. Y si yo simplifico esto dará menos a, y fíjense que el seno de 2z entre el coseno de 2z por una identidad circular fundamental o trigonométrica fundamental es la tangente de ese ángulo 2z, ¿verdad? Tangente de 2z más c, y por la misma razón seno de 2z entre el coseno de 2z, seno entre coseno es la tangente de ese ángulo 2z, ¿verdad? Y eso dice que es igual a negativo b por 1, que es negativo b. Y aquí fíjense que yo voy a sacar de factor común la tangente de 2z que aparece en estos dos términos. Me queda tangente de 2z multiplicado por menos a y más c. Dice que es igual a menos b. Y entonces, para yo dejar aquí la tangente de 2z solo, pues multiplicamos, o más bien dividimos, o multiplicamos por el recíproco de esto, ¿verdad? O dividimos entre menos a más c. Y aquí se nos irá en el lado izquierdo y nos quedará la tangente de 2z solo, ya que nos quedará menos b entre eso. Pero fíjense que por la regla de signos de una fracción yo puedo cambiar el signo del numerador convirtiéndolo en positivo y el signo del denominador, y al cambiar el signo del denominador este término se pasa a positivo y este término pasa a negativo. Vamos a marcar esto con un 2, ok, ya que tenemos aquí un 1, vamos a marcar esto con un 2 y después haremos referencia a 2, ok. Muy bien, así que fíjense que la tangente de 2z es esto, b sobre a menos c, sí, siempre y cuando este denominador no sea 0, ¿verdad? De hecho, si este denominador fuera 0, entonces fíjense que esto tendríamos que la tangente de 2z no estaría definida, ¿verdad que sí? Y pues hemos dicho, pues cuando no está definido, cuando dividimos algo entre 0, pues es la tangente del ángulo de 90 grados, ¿verdad que sí? Así que por eso que diríamos que si entonces el ángulo de 2z es 90 grados, el coseno de ese ángulo es 0, ¿verdad? Por lo que 2z, como dice aquí, será 90 grados, ¿verdad? Y entonces z, al dividir aquí entre 2, será 45 grados. O sea que en el caso en que la y la c sean iguales, ¿verdad?, para que esta de resta de 0, entonces el ángulo a lo largo del cual yo tengo que girar nuestro sistema de coordenadas ordinales x y y para convertirlo en el sistema de coordenadas x', y' es a lo largo de un ángulo de 45 grados. Bueno, como siempre hay un valor de 2z entre 0 grados y 180 grados para el cual esta ecuación es cierta, pues fíjese, porque esta expresión puede ser que sea positiva o negativa, ¿verdad que sí? Y si es positiva, yo puedo buscar el ángulo 2z en el cuadrante 1, donde la tangente es positiva. Y si es negativa, si esto es negativo, entonces este ángulo sería del cuadrante 2, ¿verdad? Así que por eso es que decimos que el valor de 2z puede estar entre 0 y 180 grados, que es lo que cubre desde el primer cuadrante hasta el segundo cuadrante, ¿verdad? Si es positivo, el 2z estará en el cuadrante 1, o sea, medirá entre 0 y 90 grados. Y si es negativa esta expresión, entonces z estará en el cuadrante 2, ¿verdad? Ajá, en el cuadrante 1 o el cuadrante 2. Bien. O sea que estará entre 0 y 180 grados ese ángulo 2z siempre, ¿ok? Ajá, porque el ángulo o es positivo o es negativa, entonces siempre habrá un ángulo positivo a través del cual podremos girar el sistema de coordenadas x, y para obtener un sistema de coordenadas x', y' en donde la ecuación cuadrática general de dos variables original se convierte en, vamos a ponerlo aquí, continuamos con esto, ¿verdad?
se convierte en una ecuación en la forma, vamos a ver, se convierte en esta ecuación, ¿ok? A', x' al cuadrado más c', y' al cuadrado más d'x' más e', y' más f igual a 0, ¿okay? Donde podemos ver, y de hecho eso ustedes los van a ver porque ese es uno de los problemas que pide esta sección, que usted demuestre, ¿verdad?, cómo yo transformo la ecuación original que decía ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0 en esta ecuación, ¿verdad?, haciendo todas esas transformaciones. Primero sustituyendo la x y la y original por las fórmulas de rotación, ¿verdad? Aquella que decía que la x era x' por el coseno de z menos y' por el seno de z, y la y era x' por el seno de z más y' por el coseno de z. ¿Se acuerdan? Bien, pues entonces podemos ver que la a', cuando está en esa transformación, la b' es aquella expresión, esta expresión que encontramos aquí, ¿ok? Pero entonces, este coeficiente a' va a ser el siguiente, mire, cuando usted haga todas esas transformaciones, va a encontrar que a es esta transformación, este valor, a coseno cuadrado de z más b seno de z coseno de z más c seno cuadrado de z. C' va a ser a seno cuadrado de z menos b seno de z coseno de z y más c coseno cuadrado de z. La d', el coeficiente de la x', ¿verdad?, va a ser lo siguiente. Seguimos acá. D' va a ser este valor. D coseno de z más e seno de z. E' va a ser e coseno de z menos d por el seno de z, ¿ok? Y note que f, este coeficiente f, es el mismo coeficiente f constante en la ecuación original. De la ecuación, ¿verdad?, recuerde, cuadrática, general, con dos variables original. Todos los coeficientes, el a, el b, el c, el d y el e, cambian, ¿verdad?, el b', ¿verdad?, por la expresión que teníamos aquí y que después resolvimos para ver cuándo era que era 0, y encontramos va a ser 0 cuando la tangente de 2z sea esto, ¿verdad? La a' va a ser esto, la c' va a ser esto, la d' va a ser eso y la e' va a ser eso. Y la f se mantiene igual, fíjese, la f se mantiene igual. Ya usted verá cuando haga la transformación que efectivamente todo eso ocurre y que esos son los valores de la a', la c', la e' y la d'.
donde fíjese que la A es el que acompaña ahora a x' al cuadrado, la C es lo que acompaña a y' al cuadrado, la D' es la que acompaña a x' al cuadrado, la E' es la que acompaña a y' al cuadrado, perdón, y la F es la misma, ¿verdad? La A' es la que acompaña a x' al cuadrado, la C' es la que acompaña a y' al cuadrado, la D' es la que acompaña a x' y la E' es la que acompaña a y', ¿ok? Bien, y fíjese que efectivamente, donde vemos que esta nueva ecuación no contiene un término con coordenadas, con coeficiente literal x', y'. Y donde vean que esta nueva ecuación, voy a llamarla 3, pónganle por aquí un número 3, ¿ok? Esa nueva ecuación 3 no contiene un término con coeficiente literal x', y', ¿verdad? Que es lo que queríamos. Que esa nueva ecuación, a esa nueva ecuación no le apareciera un término con ese coeficiente literal. Bien, ahí tenemos eso. Bueno, fíjese también en lo siguiente. Es que le quería llamar la atención a algo más. Ahora no lo recuerdo, pero sí, veremos cuando estemos viendo ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, lo que vamos a ver. Fíjense que en esta discusión yo no veo cuánto es el ángulo Z. Lo dejé aquí, ¿verdad? Cuando nos dan la tangente del doble del ángulo, a través del cual es que yo tengo que hacer la medida, el giro del sistema de coordenadas original para convertirlo en el sistema de coordenadas x', y'. Fíjense que no me dice cuánto es Z, cuánto es el ángulo específico, pero me da cuánto es la tangente del doble de ese ángulo. Pero esta era como esa relación que tenemos aquí, que la tangente de 2z es b sobre a menos c, nos ayuda a determinar cuál es el ángulo a través del cual yo tengo que mover o girar ese sistema de coordenadas para lograr que la ecuación cuadrática general con las variables x', y' que aparezca no tenga el término con coeficiente literal x', y'. ¿Okay? Bien, por ejemplo, dice remueva el término con coeficiente literal XY de la ecuación que dice 16x cuadrado menos 108 XY más menos 29 y cuadrado más 260 es igual a 0, ¿ok? Vamos a ver. 16x cuadrado menos 108xy menos 29y cuadrado más 260 igual a 0. Bien. Fíjense que esa ecuación cuadrática general con dos variables x y y no contiene términos con x a la 1 y y a la 1, ¿verdad? Fíjense que tiene x al cuadrado, y al cuadrado y xy. No tiene un término con x a la 1 y y a la 1. Pudiera tenerlo, ¿ok? De hecho, en los problemas van a aparecer ecuaciones así. Pero se trabaja igual, ¿ok? Y más la constante 260, ¿verdad? Y una vez hagamos eso, nos borremos esa ecuación, ¿verdad? Más bien, identifique y dibuje la gráfica
que esa ecuación genera. ¿Okay? Vamos a separar aquí esta formulita que nos dice cuánto es la tangente del doble del ángulo a través del cual yo tengo que hacer el giro de nuestro sistema de coordenadas XY para convertirlo en el sistema de coordenadas X', Y', y que entonces la ecuación que salga en ese sistema de coordenadas no contenga el término con coeficiente literal X', Y'. ¿Okay? Bien, pues mire, según dos anteriores, esto que está aquí, la tangente de 2 veces el ángulo a través del cual yo tengo que hacer el giro de nuestro sistema de coordenadas XY para convertirlo en el sistema de coordenadas X', Y', y que esa ecuación en ese otro sistema de coordenadas no contenga un término con coeficiente literal X', Y', sería igual a B. Fíjese que B, recuerde que es el coeficiente del término con XY. Así que sería negativo 108 sobre A, que es el coeficiente del término con X al cuadrado, que es 16, menos C, que es el término, el coeficiente del término que acompaña a la Y cuadrado, ¿verdad? Que es negativo 29. Así que será menos 108, y esto será 16 más 29, ¿verdad? O sea, negativo 108 sobre 16 más 29 van a dar esto 6, 9, 15, 2 y 2, 4, ¿verdad? 45. Menos 118 sobre 45. Bien, y esto, fíjese que se reduce a negativo 12 sobre 5. ¿Por qué? Porque fíjese que ambos son divisibles entre 9, ¿verdad? 45 entre 9 da 5 y 108 negativo entre 9 da negativo y 10 entre 9 da 1, sobra 1, con el 8 falta 18, entre 9 da 2, menos 12 sobre 5, ¿verdad? Y fíjese que entonces eso implica, por lo que el ángulo 2z, el ángulo que es el doble del ángulo a través del cual yo tengo que hacer el giro, va a estar en el cuadrante 2. Recuerde que ese ángulo 2z va a estar en el cuadrante 1 si esto es positivo, o en el cuadrante 2 si esto es negativo, porque en el cuadrante 1 la tangente de los ángulos es positiva, en el cuadrante 2 la tangente es negativa, como en este caso, ¿verdad? Así que el ángulo que tenemos en este caso es del cuadrante 2. Y claro, y por lo que el ángulo z va a estar en el cuadrante 1, porque cualquier ángulo que usted tenga en el cuadrante 2 y que yo lo divida entre 2, da un ángulo de medida que está en el cuadrante 1, ¿ok? Porque recuerde que los que están en el cuadrante 2 van desde 91 hasta 100, o sea, después de 90 y antes de 180. Y si usted divide un número que está después de 90 hasta antes de 190, hasta antes de 180, perdón, le va a dar un ángulo que está desde después del 0 y antes de 90, ¿ok? Así que está en el cuadrante 1 a Z. Bien, recurrimos entonces a las siguientes identidades. Bueno, recuerde que yo necesito, ¿verdad?, para mis fórmulas de rotación, el seno y el coseno, ¿verdad? Porque recuerde, vamos a repasarlas aquí. La X ¿verdad? Recuerda que ahora yo tengo que sustituir aquí la X y la Y, ¿verdad?, por las equivalencias a través, según las fórmulas de rotación que aprendimos, ¿verdad? Recordemos que la X era X' por el coseno de ese ángulo a través del cual yo tengo que hacer el giro, ¿verdad? Menos Y' por el seno de ese ángulo, ¿verdad? Y que Y era X' por el seno de ese ángulo más Y' por el coseno de ese ángulo, ¿verdad? Esas son las fórmulas de rotación que teníamos, ¿verdad que sí? Bueno, pues recuerde que hacemos uso de las siguientes identidades. Vamos a dejar esto pendiente, ¿verdad? Porque eso lo queremos recordar.
Bueno, o sea que fíjense que yo necesito el coseno y el seno, ¿verdad que sí? Fíjense que yo aquí tengo la tangente de 2z. Pues fíjense que la tangente de 2z, yo puedo pensar que es el coseno más bien, de 2z. Recuerde que el coseno es el recíproco de la secante de ese mismo ángulo, ¿verdad que sí? El recíproco de la secante de ese mismo ángulo. Y también, entonces, recordamos que hay una identidad que decía que la secante cuadrado del ángulo que sea, ¿verdad? Era 1 más la tangente cuadrado de ese ángulo, ¿verdad que sí? Así que yo podría sustituir aquí esto como 1 sobre, y como no es secante cuadrado, sino que es secante de este ángulo 2z, pues será la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada de este ángulo, de este mismo ángulo que está aquí, que en este caso no es t, sino que es 2z, ¿verdad? Bien, vamos a poner esto aquí. Así que, por lo tanto, el coseno de 2z será igual a, primeramente, como estamos en el cuadrante 2, el valor que voy a tener aquí va a ser negativo, ¿verdad? Negativo. 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más la tangente de 2z, que es negativo 12 quintos al cuadrado. Negativo 12 quintos al cuadrado, ¿ok? Así que esto será negativo 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más, y al cuadrar esto va a dar 144, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado es 144 sobre 25, ¿verdad que sí? Así es que esto va a dar negativo 1 sobre, vamos a ver. Y aquí fíjense que yo puedo cambiar esto, ¿verdad? A 25 sobre 25 para poder sumar esto, ¿verdad? Raíz cuadrada de 25 sobre 25, que es este 1, más 144 sobre 25. Así que esto será 1 sobre la raíz cuadrada de, y si yo sumo estas dos fracciones que ahora son homogéneas, será 25 más 144, ¿verdad? 169 sobre el denominador común, que es 25. Así que esto será 1 sobre, y esto será la raíz cuadrada de 169 sobre la raíz cuadrada de 25. O sea que será 1 sobre, y la raíz cuadrada de 169 es 13, es exacta, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y el recíproco de esto es 5 treceavos. Así que ese es el coseno de 2z. Ahora, recuerda que yo necesito no el coseno de 2z, sino el coseno de z, ¿verdad que sí? El coseno de z. Bueno, pues mire, una vez tenemos eso, fíjense que yo puedo recordar también esta otra fórmula. Vamos a dejar pendiente esto, que el coseno de 2z es negativo, perdónenme, aquí me comí el signo negativo, 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 negativo 5 sobre 13, ¿verdad? Bien, ahora recordamos lo siguiente. Vamos a poner aquí, vamos a recordar otra identidad, otra fórmula. Recuerde que el seno de la mitad de cierto ángulo t era la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado, menos el coseno del doble del número t, ¿verdad? Entre 2, ¿verdad que sí? Y también recordamos que el coseno de la mitad de cierto número era la raíz cuadrada de 1 más el coseno, no de la mitad del número, sino del número entre 2. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula de medio ángulo para seno de medio ángulo y coseno de medio ángulo o número, ¿verdad que sí? Bien, pues mire, si es así, vamos a ver la aplicación de esto, de esta fórmula en particular, ¿verdad? Esta es la que quiero ver. Exacto, aquí. Luego, vea que el seno de z, fíjense que yo tengo aquí el coseno de 2z, ¿verdad que sí? Si yo pongo aquí el seno de z y pienso que z es la mitad de cierto número, z es la mitad de ¿qué número? De 2z, o sea que allá tendría que poner la raíz cuadrada, ¿verdad? La raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 2z, ¿verdad? Dividido entre 2, ¿no? Esa es la formulita. ¿Se fijan? Mírenlo. Aquí yo tengo el seno de la mitad de cierto número, pues acá pongo el coseno del número, ¿verdad que sí? El coseno del número. Y aquí yo tengo el seno de z, que es una de las cosas que necesito para aquí y para aquí, ¿verdad? Y si yo pienso entonces que este número es la mitad de cierto ángulo, ¿verdad? Que este ángulo es la mitad de cierto ángulo, pues será la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo completo. Pero fíjense que este ángulo completo es el doble de este, ¿verdad? T es el doble de la mitad de t. Así que el ángulo que va aquí es el doble de este que está aquí.
Y este yo lo conozco, lo acabamos de terminar aquí, ¿verdad? Negativo 5, 13 avos. Y de ahí yo voy a poder sacar cuánto es el seno de z, que lo necesito para aquí y aquí, ¿verdad? Para aquí y aquí. Y después que tenga el seno, por otra identidad trigonométrica, podemos sacar cuánto es el coseno. Aquella que decía que el coseno entonces era la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de z, del ángulo o el ángulo, el número que sea. Bueno, pues con esto terminamos, dejamos aquí el problema y continuaremos en la próxima lección viendo la solución de este ejemplo que propusimos aquí. ¿Okay? Hasta entonces.